El 04 de julio de 2014 el Estado peruano y el consorcio suscribieron el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero-Cusco, AICC. Para el nuevo terminal aéreo ubicado en la provincia de Urubamba en Cusco, se tiene proyectado un monto de inversión total por 659 millones de dólares, lo que constituye un conjunto de oportunidades de desarrollo para la macrorregión sur, pues permitirá la construcción de nuevas vías de comunicación, además de incrementar la recepción de turistas nacionales y extranjeros. El OSITRAN se encargará de la supervisión, fiscalización y regulación del cumplimiento de lo establecido en el contrato de concesión. Se prevé que la AICC inicie operaciones en el primer trimestre de 2020. El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, adoptó el Acuerdo 2009-607-17, mediante el cual se otorga, en mayoría, opinión favorable respecto del proyecto de adenda número 1 al contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco, con el voto singular discordante de la presidente del Consejo Directivo. La opinión favorable en mayoría se sustenta en los votos de los directores Antonio Balbuena Vela y Alfredo Dammert Lira, cuyo fundamento está incorporado en el anexo 1 y 2 del precitado acuerdo de Consejo Directivo. Ambos directores sustentan su voto favorable respecto al proyecto de adenda, en que, si bien implica una reasignación de los riesgos establecidos en el contrato de concesión, no generaría una afectación al concedente, ni tampoco modificaría las condiciones de competencia del proceso licitatorio. Sobre el primer punto, dichos directores señalan que, con el proyecto de adenda, el concedente no pagará los intereses relacionados al pago diferido del Fondo del Pago Anual por Obras, PAO, por lo que no se modificaría el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión. Sobre el tema de la no afectación a las condiciones de competencia del proceso licitatorio, los referidos directores manifiestan que el proyecto de adenda no modifica el fondo del PAO, que fue uno de los factores de competencia del concurso, ya que el concedente pagará la suma de 265 millones de dólares, que equivale a la oferta realizada por el concesionario. La opinión desfavorable sustentada en el voto discordante de la presidente del Consejo Directivo, Patricia Benavente Donaire, hace suyos los fundamentos del informe número 00517 de los órganos de línea y asesoría de los OSITRAN. Asimismo, señala que el proyecto de adenda sí implica un traslado de los riesgos de financiamiento, terminación de obras y pago del fondo del PAO del concesionario al Estado, así como una afectación a las condiciones de competencia del proceso licitatorio. Sobre el traslado del riesgo del financiamiento, la presidente del Consejo Directivo, señala que el cambio del mecanismo de pago del fondo del PAO y el otorgamiento de un adelanto de 40 millones de dólares al concesionario, implicaría que el Estado se convierta en la principal fuente de financiamiento del proyecto. Al respecto, señala que el contrato de concesión vigente obliga al concesionario a financiar el 70% del presupuesto de obras, mientras que con el proyecto de adenda se reduce dicho financiamiento a solo 20% del costo total de las obras. Sobre el tema de la afectación a las condiciones de competencia, la presidente señala que la modificación del mecanismo de pago del fondo del PAO y el otorgamiento del adelanto, hubiera generado ofertas diferentes de los postores al momento de la adjudicación, pues al eliminarse el pago diferido, no hubiera sido necesaria la inclusión en las ofertas de los costos de estructuración. Las reglas metodológicas para la distribución de riesgos en los contratos de concesión de obra y de infraestructura de transporte se circunscriben a 2 puntos: preservar la conmutatividad del contrato, a la asunción por parte del Estado, de los riesgos anormales, a negociar equilibradamente los riesgos, a establecer nuevos acuerdos a través de la renegociación del contrato, a compensar aritméticamente los riesgos asumidos y compensar adicionalmente cuando los riesgos transferibles rebasan las consecuencias estimadas. Por virtud de estas reglas, se evitará en lo posible que se contemplen cargas onerosas para una de las partes de la relación contractual. Durante la ejecución de los contratos estatales pueden presentarse eventos inciertos que de una u otra forma afectan el cumplimiento y desequilibran financieramente el contrato, por lo que en forma expresa la Ley 1150 de 2007 en Colombia determinó la obligación por parte de los entes estatales de tipificar, cuantificar y distribuir los riesgos previsibles en los contratos que proyecten celebrar. En este sentido, en la etapa de planeación la Administración debe hacer un estudio juicioso de la distribución de los riesgos,
especialmente en los contratos de concesión de obra e infraestructura de transporte, porque de entrada requieren un sistema bien estructurado de riesgos con fundamento en el contrato y con respaldo en la ley que garantice seguridad jurídica para atraer la inversión privada. El problema bajo estudio es si procede la existencia de reglas metodológicas por vía legal, para la distribución de riesgos, en el contrato de concesión de obra pública e infraestructura de transporte, para garantizar el equilibrio económico del contrato. La distribución de los riesgos en la ejecución de proyectos de infraestructura con participación de capitales privados es una cuestión de vital importancia para evitar sobrecostos y obtener las deseadas eficiencias económicas, en razón de que una deficiente asignación de los riesgos representa, sin lugar a dudas, un sobrecosto de cualquier proyecto, aparte de las controversias entre las partes del contrato. Dentro de estos contratos, al realizar la asignación de los riesgos debe hacerse un balance de responsabilidades y, no menos importante, la racionalidad de ese reparto es un mecanismo de indubitable valor para interpretar la voluntad de los contratantes y resolver las controversias que surjan entre ellas, por lo que no puede quedar a discrecionalidad de las partes. ¿Qué es una APP? De acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo número 1012, las asociaciones público-privadas, APP, son modalidades de participación de la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios públicos. En una APP participan el Estado, a través de alguna de las entidades públicas establecidas en la norma, y uno o más inversionistas privados. El informe de la Contraloría General de la República que recomienda acciones legales contra 11 funcionarios, entre ellos el exministro de Transportes Martín Vizcarra, por presuntas irregularidades en la adenda del proyecto de Chinchero ha generado una fuerte respuesta de parte del Gobierno, desde donde han acusado al Contralor de actuar de manera política con una auditoría deficiente. El informe considera dos grandes motivos por los cuales la adenda sería irregular. La adenda fue firmada el 3 de febrero del 2017 antes de que se cumpla el plazo de 3 años desde la firma del contrato y se hizo sin que haya un acreedor permitido aprobado por el MTC. La adenda modificó las condiciones de competencia del proceso sin mantener el equilibrio económico-financiero, lo que generaría una pérdida de más de 40 millones de dólares. Al respecto, ya se han pronunciado tanto el exministro Martín Vizcarra como su reemplazo, Fiorella Molinelli, así como el Ministerio de Economía y Finanzas. El Comercio consultó con el exprocurador anticorrupción Cristian Salas y con el economista especialista en políticas públicas Pablo Secada sobre la validez, tanto del informe de la Contraloría como de las críticas por parte del Gobierno. El informe es político. Según Salas, la labor de la Contraloría se ha llevado a cabo dentro del marco de lo que le faculta la ley. El informe es eminentemente técnico. No está concluyendo responsabilidades penales. Encuentra datos que generan sospechas y por eso, luego, procede a dar recomendaciones que las autoridades deciden si acatan o no, señaló. Sin embargo, Secada consideró que el trabajo de la Contraloría General de la República está siendo utilizada con fines políticos para desestabilizar al Ejecutivo y que el propio Contralor trabaja para asegurar su supervivencia. Edgar Alarcón está en la mira del fujimorismo por haber sido nombrado por allegados a Ollanta Humala en el gobierno anterior, indicó. Salas no descartó el aprovechamiento político del informe sobre la adenda de Chinchero, pero añadió que eso ya no le compete a la Contraloría. Cualquier acción legal en el Poder Judicial, Ministerio Público o una Procuraduría que esté referida a un funcionario público va a generar un impacto político, comentó. Es deficiente. Cristian Salas consideró que el informe está bien hecho y que ha detectado elementos suficientes para que haya sospecha de que el Estado se vería afectado con esta asociación público-privada, APP. No se puede seguir adelante si partimos de contratos donde habrían actos de corrupción porque los intereses del país están por encima de todo, subrayó. Promoviendo la inversión privada para impulsar el potencial turístico en la región Cusco y en todo el Perú.
El Comité Pro Integración de Proinversión, por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, promueve el proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero, que será construido en el distrito cusqueño de Chinchero, ubicado en la provincia de Urubamba, a 29 kilómetros al noroeste de Cusco. Chinchero, pueblo de arraigada tradición inca, sorprende al visitante por la hermosura de su paisaje y su colorida producción textil. La ubicación del nuevo aeropuerto permitirá su integración con la principal oferta turística de la región. El diseño arquitectónico y los materiales de esta nueva infraestructura aeroportuaria estarán integrados al paisaje, consolidando una estrecha relación con el entorno sociocultural y natural. El proyecto incluye las siguientes obras: terminal de pasajeros, torre de control, pista y calles de rodaje, plataforma de estacionamiento de aeronaves, plataforma de aviación general, hangares de mantenimiento de aeronaves. Provías Nacional estará a cargo de la construcción de las vías nuevas para acceder al aeropuerto de Chinchero. También contará con sistemas de navegación aérea para garantizar la seguridad en las operaciones aeronáuticas. El nuevo aeropuerto será 3 veces más grande que el actual terminal aéreo de Cusco, ubicado en el casco urbano de la ciudad. Este continuará funcionando hasta el inicio de operaciones del aeropuerto de Chinchero. El actual aeropuerto de Cusco, Velasco Astete, es el segundo de mayor afluencia en el Perú. Tan solo en el año 2013 atendió a más de 2 millones de pasajeros. El nuevo aeropuerto internacional de Chinchero permitirá atender el crecimiento sostenido del tráfico aéreo de la región, sumándose a la oferta de servicios de los aeropuertos ya concesionados por Proinversión en todo el país. Este proyecto, al estar pensado como una asociación público-privada integral, incluirá los servicios especializados de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del aeropuerto a cargo de un concesionario durante 40 años. Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, el gran aeropuerto inca para el Perú y el mundo. Proinversión, Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú.